Hermanas y hermanos en el Señor, queridos catequistas de nuestra parroquia, El Buen Pastor, quisiera dirigirles este mensaje a propósito de la hermosa celebración de la Ascensión del Señor, en donde Jesucristo envía a sus apóstoles por todas partes para que anuncien la buena noticia de la salvación. Aquella misma buena noticia que Él recibió de parte del Padre es la que les anunció a ellos los apóstoles, a quienes los constituyó precisamente en enviados, para que fuesen por todas partes a transmitir exactamente ese mismo mensaje que Él les transmitió a ellos. Y en virtud de esa tarea que Jesucristo les encomendó a ellos, es que la Iglesia reconoce universalmente la vocación que ustedes mismos como catequistas han recibido por parte del mismísimo Señor Jesús. Y por lo tanto, la gran tarea y misión que tienen ustedes en sus manos y en consecuencia la gran responsabilidad que cada uno tiene de cara al Señor y de cara a los catequizandos que el Señor ha puesto en vuestro camino para que ustedes, tanto de palabra como de obra, les enseñen, les transmitan las verdades fundamentales de nuestra fe. Por esto es sumamente importante que en cuanto catequistas siempre busquen al Señor, que es el maestro de todos. Él es el único maestro y por lo tanto, en virtud de lo que Él nos ha transmitido y enseñado, es que nosotros debemos acudir a Él. Así como nos dice San Jerónimo, quien no conoce las Sagradas Escrituras no puede conocer a Jesucristo. Quien no conoce particularmente el Evangelio no puede conocer al Señor Jesús. Es fundamental, pues, que leamos con frecuencia la palabra de Dios y a la luz de Jesucristo podamos comprender cuál es el paso de Dios por medio de su pueblo y cómo fue que Él ha celebrado una alianza tanto con Israel como con todos los pueblos de la tierra por medio de Jesucristo el Señor. Es así entonces que profundizando en el conocimiento de Cristo Jesús, escudriñando en las Sagradas Escrituras, podremos tener un conocimiento mucho más completo y maduro de quién es Jesucristo a quien nosotros anunciamos. En este sentido, hermanas y hermanos, es fundamental también que cultivemos la oración como vehículo seguro de acceso al corazón de Dios. Es decir, como una forma afectiva, entrañable, cariñosa, de poder entrar en íntima comunión con nuestro Señor, con aquel que es nuestro Maestro. De esta forma podemos ir cultivando una relación de discípulo y maestro, y podremos dejarnos instruir por Él. A este respecto, hermanas y hermanos, y a propósito de la próxima solemnidad de Pentecostés, hemos de seguir, pues, la indicación que Jesucristo nos ha dejado señalado en el Evangelio. El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, es quien nos iluminará, es quien nos enseñará todo y nos recordará todo. ¿Qué es ese todo? Aquello mismo que Jesucristo, que recibió del Padre, transmitió a sus apóstoles, ellos a sus sucesores, hasta nuestros días. Por ello es importante que el catequista aprenda de forma completa en qué consiste el misterio de nuestra fe, en qué consiste nuestra historia de salvación, en qué consiste el paso de Dios en la vida del ser humano, porque de esta forma podrá transmitir lo que el mismo Dios nos ha revelado, lo que el mismísimo Señor Jesucristo nos ha explicado y cómo Él ha dado pleno sentido a los textos de la Sagrada Escritura en lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento, pues Él es la plenitud de la revelación. Quisiera compartir también con ustedes, además de este sentido saludo, lo que nos enseñan dos textos que a mi parecer son muy importantes que ustedes como catequistas puedan ir profundizando en ellos cada vez más. Me refiero a un documento escrito por nuestro padre San Agustín en torno al año 400 a un diácono de la iglesia de Cartago llamado Deogracias,
cuyo título es De Catechizandis Rudibus, es decir, la catequesis de los principiantes. En esa obra nuestro Padre San Agustín trata de exponer los principales misterios de nuestra fe que han de ser considerados en la labor de todo catequista. Pero al mismo tiempo enseña allí una suerte de método para que, siguiéndolo, la catequesis pueda llegar a cumplir su objetivo, que es básicamente generar en el corazón del catequizando el deseo de vivir al modo de Cristo Jesús, aceptando al Señor con el anuncio del querigma como su Señor y Salvador, pero con el deseo de querer profundizar ahora en las verdades fundamentales de la fe que se nos ha transmitido. San Agustín nos dice entonces en el capítulo 2 respecto de la actitud que ha de adoptar el catequista a la hora de hacer su exposición. Ciertamente nos escuchan con mayor agrado cuando exponemos con satisfacción, pues el hilo de nuestro discurso participa de nuestro gozo y fluye con más facilidad y aceptación. Cuando es oportuno usar fórmulas largas, o más bien recortar, procurando siempre hacerlo con alegría, cuanto más alegre estés, más agradable es tu catequesis. Y la razón es clara: si Dios ama al que reparte con alegría sus bienes materiales, ¿cuánto más al que distribuye los espirituales? También quisiera compartir con ustedes algunos números de otra obra muy importante, escrita por San Juan Pablo II, dirigida al episcopado, al clero, a los fieles de toda la Iglesia, y que versa sobre la catequesis en nuestro tiempo, titulada Catequesis Tradende. Esta se trata de una exhortación apostólica postsinodal, y el tema central, como he dicho, dice relación con la catequesis. Algunos títulos y algunos números que me parece muy importante compartir con ustedes, mis queridos catequistas. En la catequesis, el cristocentrismo significa también que a través de ella se transmite no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo, la verdad que Él comunica, o más exactamente, la verdad que Él es. Así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. La constante preocupación de todo catequista, cualquiera sea su responsabilidad en la Iglesia, debe ser la de comunicar a través de su enseñanza y su comportamiento la doctrina y la vida de Jesús. No tratará de fijar en sí mismo, en sus opiniones y actitudes personales, la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza. No tratará de inculcar sus opiniones y opciones personales como si éstas expresaran la doctrina y las lecciones de vida de Cristo. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Es lo que hace San Pablo al tratar una cuestión de primordial importancia, diciendo: yo he recibido del Señor lo que les he transmitido. Se trata en efecto de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo.
Primero, debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. Segundo, una enseñanza elemental que no pretenda abordar todas las cuestiones disputadas ni transformarse en investigación teológica o en exégesis científica. Tercero, una enseñanza no obstante bastante completa, que no se detenga en el primer anuncio del misterio cristiano, el cual lo tenemos en el querigma. Y, en cuarto lugar, una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Queridos catequistas de nuestra parroquia El Buen Pastor, quisiera ocupar las mismas palabras que el Papa Juan Pablo II ha referido a la evangelización, la cual debe ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Esto mismo es precisamente lo que hemos de aplicar a nuestra catequesis, particularmente en la realidad que nos encontramos viviendo y que por momentos se nos presenta tan adversa. Nuestra catequesis debe ser nueva en su ardor, es decir, motivada por el Santo Espíritu. El catequista debe siempre hablar con pasión, con convicción, con la fuerza que le da el Santo Espíritu de Dios. Por ello la necesidad de que el Espíritu Santo esté siempre en la tarea de la Iglesia y particularmente en el anuncio del Evangelio, que es buena noticia de salvación. Debe ser nueva en su ardor y el Espíritu Santo es precisamente quien puede ayudarnos en ello. Pero también debe ser nueva en sus métodos, es decir, debemos de ir adecuándonos a los distintos métodos pedagógicos, siguiendo siempre lo que Cristo Jesús nos enseñó como el método propio del Evangelio. Hablar siempre desde el corazón, estando por cierto bien preparados, pero hablando desde el corazón, compartiendo aquello que el mismo Señor ha hecho por nosotros, es decir, en nuestra propia vida. Hablando, por lo tanto, no como espectadores de un hecho, sino que como protagonistas de él. Es decir, siendo testigos y compartiendo, por lo tanto, el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. Así nuestra catequesis podrá interpelar a muchos hermanos y podrá encender en ellos, en su corazón, el deseo de querer vivir su propia configuración con Cristo Jesús. Y por cierto, ha de ser también nueva en sus expresiones. Y por ello debemos siempre buscar nuevas formas, nuevos métodos y, por cierto, nuevas expresiones para poder hacer más asequible, mediante un lenguaje concreto y sencillo, el Evangelio de la vida que Cristo Jesús transmitió al modo de parábolas. Es decir, con un lenguaje cercano, sencillo y siempre muy comprensible. Por ello la necesidad de instruirnos siempre, la necesidad de la formación permanente, pero sobre todo del cultivo de la vida interior, dejándonos instruir por Jesucristo, nuestro divino Maestro, y por el Santo Espíritu, que es quien nos proporciona todo lo que necesitamos saber y recordar del mensaje que Cristo Jesús transmitió a los apóstoles y a sus sucesores. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos y hermanas. Perseveren en la vocación recibida, manténganse firmes. Que Dios les bendiga y les acompañe a ustedes y a sus familias y, por cierto, sus catequizandos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.